amigos, ¿cómo están? Hoy día les voy a dar una idea cómo compostar o cómo preparar un compost. Si tú quieres empezar a sembrar tus propios vegetales, esta es una buena manera de empezar. Como yo lo hago es que todos los días cuando cocino, ustedes saben, sacamos un montón de cosas en el desayuno, las cáscaras de los plátanos, cuando tomas un té, tienes las cosas de los tés, cuando usas un huevo, lo desmenuzas y lo pones la cáscara del huevo, cuando pelas una zanahoria de frente va para allá. Entonces, todos los días esto se acumula en cantidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo tiramos a la basura. No, hay que sacarle provecho de todo esto, hacerlo como un ciclo. Entonces lo que yo hago es poner todos los días acá. Cuando esto ya está listo, yo le llevo a un lugar donde yo lo tengo guardado mi compost por meses, y yo les voy a enseñar exactamente cómo esto funciona. Entonces también lo que necesitas es papel marrón. Tiene que tener todo. Si tú pones una cantidad de cosas de vegetales y todo lo que te quede en la casa, tienes que ponerle papel, lo cortas así bien pequeño y todo lo que puedas, y pones todo eso y lo vamos a tirar afuera. Ok, ahorita vamos a ir afuera y les voy a enseñar cómo hacer este proceso. Ahora les quiero enseñar qué bonito está el día hoy en Phoenix. Todo está verde, no tenemos más árboles sin hojas, está poniéndose bello todo. Y nos vamos directo a la compostera para enseñarles cómo yo estoy haciendo mi propio compost. Muy lindo el día, muy hermoso. Esta es donde yo reciclo todos los desechos que salen de las verduras y todo. Este es el sitio donde guardo mi compost. Voy a abrirlo para que ustedes vean cómo está hecho esto. Y abrirlo. Vamos a abrirlo todo. Y lo que voy a hacer es sacarle el plástico. Les voy a enseñar cómo está esto acá. Este compost ya tiene como 4 meses. No está listo todavía. Aquí es donde estoy acumulando todo, pero siempre hay que mover. Hay que moverlo cada que pones cosas ahí. Yo voy a poner las cosas que acabo de sacar de la cocina. Y lo que haces tú es mezclarlo, así. Y así todos los días se va a ir acumulando, acumulando hasta que cuando ya llega la época de sembrar, ya vas a tener listo tu compost. Y cuando ya está mezclado, si necesita agua, lo vas a añadir más agua. Pero esto para mí está bien, está húmedo, y cubrirlo. Lo que voy a hacer es cubrirlo y dejarlo ahí. Hasta mañana, que mañana voy a tener más cosas para comer, porque yo cocino todos los días. Y de nuevo lo tapamos así. Y lo ponemos para acá. Y acá les quiero enseñar cómo esto ya está listo. Este compost que les voy a enseñar ahorita, esto ya tiene 6 meses. Y miren, esto ya está listo. Está un poquito seco, que yo lo voy a echar un poco de agua más tarde y ya está. Pero siempre tienes que revisar la humedad, la cantidad de
de cosas que sacas de la cocina, tiene que compensar con la cantidad de hojas secas. Ahorita no les puedo enseñar las hojas secas porque no hay hojas secas en los árboles recién están empezando a salir las hojas. Entonces lo que hago yo es en el mes de noviembre, cuando todo empieza a caer, empiezo a guardarlo en bolsas, y cada vez que voy necesitando yo lo voy echando, agregando y agregando con la comida que yo saco de la cocina. Y esto lo voy a tapar igualmente y eso es el compost. Así es como yo crezco mis vegetales, y cuando me sobran los vegetales, pues acá mis animalitos son los que también disfrutan de este bonito clima acá en Phoenix, Arizona. Muy lindo es acá el clima por ahora. Bueno, eso es todo. Gracias por ver mis videos, y la próxima semana estaré poniendo más videos, y suscríbase a mi canal y nos vemos pronto. Chao.